Bueno, vamos a continuar con la corrección de la actividad número 2. En la primera parte teníamos las dos definiciones de los sistemas utilizados en la actividad anterior. Sistema de numeración decimal, que es el que usamos nosotros normalmente. Se llama decimal porque consta de 10 dígitos, y es decir, del 0 al 9. Y también se caracteriza por ser posicional, es decir, si usamos el mismo número, por ejemplo el 3, en este caso, no va a ser lo mismo que ese 3 de la centena va a recibir el nombre de 300 y ese 3 de la unidad solo va a ser 3. Entonces, si bien es el mismo número escrito, al estar en dos lugares distintos, representa cosas distintas. Después tenemos el sistema de numeración sexagesimal. Sexa viene de 60, por lo tanto es el que utilizamos para horas, minutos y segundos en el caso del tiempo, y en el caso de los ángulos en vez de hora usamos grados. Ahora, ¿qué pasa con este sistema? Va de 60 en 60, es decir, 60 segundos, que es la unidad más chiquita que vamos a utilizar, forman un minuto, que es la unidad que le sigue. En el caso del decimal, el primero, nosotros 10 unidades pasan a una decena. Esto es la misma idea, solo que de 60 en 60. ¿Está? Vamos a ver dos operaciones que ustedes ya vieron en la primaria, que una es la multiplicación y la otra es la división. En el caso de la multiplicación, presentamos distintos problemas y distintas formas de ver la multiplicación en este caso. Si leemos la primera, dice que para un acto del Día de la Familia en la escuela se quieren poner sillas de forma rectangular de 35 por 35 filas, y cada fila tiene 22 asientos, es decir, si yo pongo 35 filas, cada una de esas filas va a tener 22 sillas. ¿Cuántas sillas necesito para no contar una por una o sumar 22 sillas por fila 35 veces, es decir, 22 más 22 más 22 más 22 hasta llegar a 35? Me es más fácil multiplicar, y eso da 770 sillas. En el caso del ave dice que hay espacio para agregar 2 filas más, que yo acá las agregué al dibujito. ¿Qué hice yo? 2 filas más son 44 sillas. Por lo tanto, a las 770 que tenía, le sumo, no le puse el signo, 44 sillas nuevas de las 2 filas que se agregaron. Por lo tanto, tengo 814 en total. Después dice que analicemos si esto le sirve para hacer la cuenta que me pide anteriormente. A mí me está pidiendo 37 por 22. ¿Por qué? Porque si yo agrego 2 y tenía 35, me da en total 37. ¿Y qué pasa? Estoy en la tabla del 22. Entonces, entre lo que me dio acá, que nosotros ya lo calculamos, acá en la B, para llegar a este, hay 22 de diferencia. Por lo tanto, le sumo 22 y me da 836. Y después en la última le pedía que escriban 3 cuentas distintas. Yo puse 35 más 2, que daría 37, por 22. 37 por 11 es la mitad de 22 11, por lo tanto el resultado va a ser la mitad de 814, que es 407. Y acá, en vez de escribir 35 por 22, puse 7 por 5 por 22, que 7 por 5 es lo mismo que 35. Y algo parecido a lo que hice acá,
es lo que hay que hacer en la 21. La mayoría me escribió los resultados y eso no me sirve si lo que quiero es que empiecen a agilizar la mente con cálculos mentales y que puedan aproximar una operación mediante otra operación. Por ejemplo, acá me dice que para hacer todo lo que sigue, tengo que usar esta cuenta. 12 por 106 da 1272. Encontrar los resultados no dice que hagan esta multiplicación que aparece acá, sino que tratemos de usar esto para encontrar el resultado. En la primera solo cambió el orden de los números, por lo tanto da lo mismo, ya vamos a ver cómo se llama esa propiedad. En la segunda, en vez de 12, tengo 4, es decir, dividí por 3 a uno de los números que multiplica. A uno solo, porque el otro sigue siendo el mismo. Por lo tanto, el resultado se va a achicar en la misma cantidad. Es decir, si este número lo dividí por 3, al resultado también lo voy a dividir por 3 y me da 424. Ahora bien, en el último, ¿qué pasa? Es como que se me agrandó 1. Exactamente lo multipliqué por 10. ¿Por qué? Porque me aparece un 0. Entonces al resultado también lo multiplico por 10, es decir, le agrego un 0. Esta se las había explicado, en la de abajo, el que se achica es el otro número. El que se agranda. El 106, ahora tengo 212, que si yo sumo 106 y 106 o multiplico por 2, me da 212. Entonces tengo el doble de un número. Por lo tanto, voy a obtener el doble del resultado. Es decir, 2544. Y ahora, fíjense acá, tengo 105, es decir, uno por debajo del 106. Fíjense acá, yo puse un ejemplo. Si sabemos que 9 por 9 es 81, para saber el 9 por 8, como estoy en la tabla del 9, le resto 9 al 81 y me da 72. Entonces acá yo sé que 12 por 106 da 1272 y ahora tengo 12 por 105. Es decir, estoy en la tabla del 12. Por lo tanto, para obtener este resultado, a este le tengo que restar 12. Es decir, acá arriba lo hice, 1260. ¿Estamos hasta ahí? En el caso de la 23 era bastante parecido y sin usar la calculadora. Yo fui a cálculos que sé y usé las tablas, es decir, sumé o resté números. Yo sé que 9 al 9 lo puedo hacer como 10 menos 1. Entonces, yo hice 217 por 10, me da 2170. Y estoy en la tabla de ¿quién? Del 217. Para que me dé por 9, le tengo que restar al que me dio por 10, 217. Entonces, si resto 2170, que es 217 por 10, menos 217, voy a estar en la tabla del 9, digamos. Y el resultado es 1953. Acá yo tengo la mitad de 10. Es decir, lo multiplico a este por 10, me da 190. Y al resultado lo divido en la mitad por 2. Porque acá no es 10, es la mitad de 10. Entonces va a ser la mitad del resultado el número. Por lo tanto da 95. Y acá hice parecido a la primera, solo que 11 es 10 más 1. Entonces hice 53 por 10, que da 530. Y después, para que esté en la tabla del 11, le sumo 53.
Es decir, tengo 53 por 10 y 53 por 11. Estoy en la tabla del 53. Para pasar de este a este solo tengo que sumar 53. El resultado da 583. Y acá hay dos formas de hacerlo. Una puede ser multiplicando por 100 y después 2 veces, o multiplicando por 20 y después por una vez. Yo lo hice por 100. Hice 21 por 100 da 2100. Le agregué al número 2 ceros. Y después 2 veces 21 porque me faltan 2 para llegar al 102. Y 2 veces 21, fíjense, voy a escribir la tabla acá al costado. Si yo tengo 21 por 100, 21 por 101 y 21 por 102. De acá a acá sumé 21 y de acá a acá sumé 21. Entonces, si yo sé que por 100 es 2100, sumo 2 veces 21, es decir, 42, y da 2142. Otra forma de hacerlo es que se hubiese usado el 20, por ejemplo, o 2 veces 10 y un 1, pero era un poco más largo. Y acá venimos a las propiedades de la multiplicación. Una es la asociativa, que puedo componer o descomponer en factores, sus factores en factores más chicos. Es decir, si tengo, por ejemplo, 50 por 4 por 3, es lo mismo que 50 por 12, que es el que tenemos acá. Se puede desarmar o se puede armar. Puedo ir de esta a esta. La distributiva, es decir, reparto una multiplicación. Por ejemplo, estoy escribiendo al azar. Cuando hay una suma o una resta, es decir, 27 por 1 más 27 por 8, da lo mismo que si hago 9 por 27. Da el mismo resultado. Y lo comprobamos acá en el 23. Y la última propiedad y la más fácil es la conmutativa, es decir, cambio de lugar y no altera el orden, porque acá puedo decir 12 veces 106 o 106 veces 12. Y da lo mismo. Acá era un verdadero o falso. En grupo, bueno, ustedes no pueden hacerlo en grupos, pero sin hacer las cuentas, analicen las afirmaciones, si son verdaderas o falsas, expliquen sus decisiones. Y acá viene donde los voy a retar un poquito. Necesito que pongan el porqué de las cosas o aunque sea el cálculo que ustedes utilizan para decir que sí o que no a una cosa. Porque con la B o la F no va a ser suficiente el día que tengamos la evaluación. Dice, por la propiedad asociativa, para hacer 125 por 24 se puede calcular 125 por 4 por 6. Y 6 por 4 me da 24, entonces es lo mismo. Por la propiedad conmutativa, permite afirmar que 39 por 135 da lo mismo que, y miremos acá que acá hicieron el error, tengo 39 y tengo 35. Tengo 135 y tengo 139. Me cambiaron los números. Y la propiedad conmutativa dice que puedo cambiar el orden de las operaciones, no los números, porque ahí sí me va a cambiar el resultado. Si yo hago esta multiplicación y hago esta multiplicación, me va a dar distinto. Por la propiedad distributiva, 247 por 29 es igual a 247 por 30 menos 29. Y si yo quiero ver esto, antes, ¿qué hacíamos? 247 por 30 y tengo 247 por
29. Entre estos dos le tengo que restar el número en el que estoy en la tabla. ¿Y estoy en la tabla de quién? Del 247. Por lo tanto, tengo que restar 247, no 29. ¿Está? Bien, vamos a pasar a la división. Voy a hacer todo el video junto con todas las actividades, van pausando a medida que sea necesario cuando corrijan ustedes. Acá me presenta 3 divisiones. En la primera dice, decide cuál de las siguientes divisiones permite resolver o es más conveniente, más fácil para resolver. Para mí me parece más fácil la de Mariano y la de Gael. ¿Por qué? Porque tengo números, fíjense, tomo el 21, 7 por 3, 21 con 2 ceros. Ya está. Tomo el 7, 1, tomo el 7, 1 y un 0, 111. Y 7 por 2, 14. Y acá lo mismo. 7 por 4, 28, con 2 ceros, 400. 7 por 1, 7, entonces da 10 con un 0. Y acá da 2. En cambio acá tuve que hacer un poco más de 7 por 5, 35, con 2 ceros. Y acá tuve que hacer más larga la división. Me sobra 1, bajo el 4, está de 2 y ahí descubrí el 12. Por eso digo que la de Mariano y la de Gael resultan la forma más sencilla. Calcula los cocientes de las que considerabas más convenientes y acá yo calculé 410 y 2, si sumo da 412. Y la de Gael da 300, 110 y 2, que si lo sumo también me da 412. ¿Está? Si miro la de Gaia, para que me dé 412, ella se pasó acá. Entonces, a esto lo resto, 500 menos 100 da 400, y al resultado le sumo 12. Entonces ahí me da 412, pero es más rebuscado y no da este cálculo que me pide acá arriba. En el caso de la 30 dice que escriban verdadero o falso y justifiquen o expliquen sus decisiones. Para dividir 3.550 dividido 25 se puede hacer 3.550 dividido 5 y el resultado dividir por 5. Y es cierto, porque si yo hago esta división y hago esta división y el resultado lo divido por 5, da lo mismo. Para dividir 3.288 dividido 4 se puede hacer 3.288 dividido 12 y al resultado dividirlo por 2 y me da el mismo resultado. Es verdadero. 3.288 dividido 12 y luego dividirlo por 2 debe ser lo mismo que dividir 3.288 por el resultado de 12 dividido 2. Y acá miremos lo siguiente. Si divido por 2 y al resultado lo divido en 2, por 12 y al resultado en 2 estaría dividiendo por 24. Es decir, primero lo reparto en 12 personas y después cada una de esas personas reparte en 2. Es decir, cada una va a obtener 2. Es decir, que en total tengo 24 personas. Ahora, si yo tengo que dividir por el resultado de la división este resultado me da 6. Entonces, estaría dividiendo el mismo número entre 6 personas y entre 24. No me da el mismo resultado, por lo tanto, no es lo mismo. Y en la última me dice que 1.255 da lo mismo que 5 dividido 125 y claramente no es el mismo resultado porque no es lo mismo que a 125 caramelos los divida entre 5 personas que a 5 caramelos
los divida entre 125 personas. Por eso es falso, porque no da el mismo resultado. Escribí cómo se puede resolver estas distintas divisiones con una calculadora en la que no funciona el 4. El primer número no tiene 4, entonces yo lo puedo escribir como está. Primer número se llamaba dividendo. En cambio, el divisor es un 4, pero dividir entre 4 personas es lo mismo que reparta entre 2 primeras y a cada una de esas 2 personas que se las di, a su vez repartan entre 2 más, es decir, estaría repartiendo entre 4. Ahora acá, el dividendo no tiene 4, pero el divisor sí. Entonces puedo dividir por 22 dividido 2 o por, dividido 22 y al resultado dividirlo por 2 o dividirlo por 11 y al resultado dividirlo por 4. Diferentes formas de resolver a eso. Y acá vienen las propiedades de la división. La división se puede descomponer solamente al divisor, es decir, al que divide, es decir, al que está después de los 2 puntitos, al que hace la división. Únicamente a ese se puede descomponer en factores. Por ejemplo, dividimos si me pide dividir entre 24, puedo dividir entre 12 y dividir por 2 al resultado. ¿Por qué? Porque 24 es lo mismo que 12 por 2. La propiedad distributiva. A ver acá. Reparto el 7, reparto el 7, reparto el 7. Es lo que vimos en esta actividad. Todos dividen por 7 y estos suman el número que me pide acá. Es decir, que 2800 más 70 más 14, a todo lo puedo dividir entre 7. Puedo repartir esto y hacer 2800 dividido 7, 70 dividido 7, 14 dividido 7 y ponerlos más entre medio, que es lo que hicimos acá. Ahora, es decir, distribuyo o reparto el divisor, el segundo. No se puede distribuir el dividendo. ¿Está? No se puede distribuir el dividendo. Miren acá. 130 entre 26. ¿Qué hace? Hace lo siguiente. 130 y es dividido a 13 más 13. Que 13 más 13 se daría 26. No da lo mismo. Si ustedes hacen esta división, les da un resultado 10. Esta división les da 10. Y 10 más 10 da 20. ¿Está? Y si ustedes hacen la división de 130 dividido entre 26, no les da 20. El 26 no entra 20 veces en 130. ¿Estamos? Después tengo la propiedad asociativa, no es válida porque al agrupar dos divisiones de diferente manera el resultado no da lo mismo. No es lo mismo, por ejemplo, la actividad 3288 dividido 12 y al resultado dividirlo entre 2, los paréntesis quiere decir que resuelvo eso, me da un número y después hago lo de afuera. No es lo mismo que acá me dice que al 3288 lo tengo que dividir por el resultado de esto, que esto da 6. Entonces no es lo mismo dividir entre 6 que dividir entre 12 y después entre 2, es decir, entre 24 personas. Y tampoco la conmutativa, como vimos al final, no da lo mismo repartir 125 caramelos entre 5 personas que al revés. Entonces eso se llama conmutar, por lo tanto no se cumple la propiedad conmutativa en la división.
Acá es importante que ustedes tengan en cuenta, cuando tengan que hacer una cuenta, de respetar el orden de las operaciones. Lo que está entre paréntesis va a resolverse primero. Y si miramos acá, tengo una división, una suma, Si yo miro, tengo 3 números sumados, pero yo no sé cuáles son esos números. Porque yo puedo sumar un resultado, pero acá no hay un resultado, acá hay una operación. Entonces, saco el resultado, saco el resultado, saco el resultado. Y después, cuando obtuve esos resultados, los sumo. Porque para sumar yo sumo números resultados, no sumo operaciones. Y acá dice que sin hacer la cuenta, marquemos con un tilde los cálculos que tienen el mismo resultado que 176 dividido 8. Si yo hago los paréntesis primero, esto me da 2. Entonces me quedaría 176 dividido 2, no da lo mismo. Acá sí, porque estoy repartiendo el divisor, es decir, el 8. Y 160 más 16 da 176. Entonces, por propiedad distributiva es cierto. Y acá, fíjense que está desarmando y repartió el dividendo y en realidad el que se reparte es el divisor. Por lo tanto, no es cierto. Y acá teníamos un recordatorio de cómo comprobar la división. Resto sumado a cociente por divisor o cociente por divisor más resto debería dar el dividendo. Eso era para saber si una división que yo había hecho estaba bien. Y que si el resto era 0, esa división era exacta. ¿Estamos? Acá dice que Marisa tiene caramelos para repartir entre sus 12 amigos. Reparte entre 12, es decir, divide por 12. Calculo que si reparte en partes iguales le sobran 9, es decir, tengo resto 9. ¿Cuántos caramelos tiene que agregar para que no sobre nada? Para que no sobre nada, acá tendría que ser un 12 para que esté de 1. Entonces le faltan 3 caramelos para que esté de 12. Hay una sola posibilidad. Puede ser 21, si está de 1 acá, si está de 2 puede ser 33. Y así todo número que sea mayor que 21 y que esté en la tabla del 12. Puede ser también. Entonces no hay infinitas opciones, no hay una única respuesta. Hay infinitas opciones. Esto es todo lo de la actividad 2. Les pido por favor que la corrijan y nos vemos en la actividad número 3.